Vamos a empezar, vamos a darle gloria a Cristo. Él merece la gloria y la honra. Vamos a cantar este canto, Cambiaré mis tristezas. Ayúdenos con sus palmas y con sus voces. Vamos a hacerlo con todo el corazón. Este canto, un adorador, gloria al Señor con todo el corazón. Tú le diste a un hombre un lenguaje muy bello. Dígaselo. Tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido. Me hiciste con un propósito.
Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito y en tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti y te cantaré. Con júbilo vendré a ti y te adoraré. Yo quiero ser un adorador. Dígase. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Sí, Jesús, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén, aleluya. ¿Cuántos saben que Cristo viene, hermanos? Cristo viene pronto y debemos de estar listos. Vamos a cantar este canto, Él volverá. Como el relámpago que sale del oriente y baja al occidente, así será cuando venga el Señor. Como el ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será. No vengo a Jesús, Él volverá.
manifestará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Sí, Señor Jesús, tú volverás. Oh, gracias, amado mío. Gloria sea el nombre de Cristo. Amén. Vamos a adorar al Señor, hermanos, levantando nuestras manos al cielo y cantando esta canción de adoración. Temprano yo te buscaré. Vamos a hacerlo, vamos a decirle al Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Oh, Jesús, te adoramos, amado mío. Tú eres digno, Jesús. Aleluya, santo Logos. Oh, sí, Señor Jesús. Aleluya. Al borde de tu gran trono
Vamos a orar por las peticiones. Ahí hay una lista de oración, si me la pueden traer por favor. Vamos a seguir creyendo, seguir orando por nuestros hermanos que nos están congregando, que vengan a la iglesia con nosotros. Vamos a ir por Lucy, su familia, la hermana Lili, para que vengan, por la hermana Rosita, por sanidad, tiene gastritis. Y vamos a orar también por Carlos Romero, cáncer en los pulmones, que Dios lo sane en el nombre de Jesús. Seguir creyendo en Dios por la hermana Vicky, sus rodillas, va a tener una operación que pueda salir bien, que Dios la sane. También por la hermana Nena Barreras, tiene cáncer. También por la familia Leprón, por el que Dios les dé fortaleza en cualquier cosa que estén pasando. Y por Gregorio Barreras, por salvación. Vamos a orar también creyendo en Dios por cada uno de ellos, por nuestras iglesias también, que Dios les dé fortaleza para que sigan creyendo en Dios y sigan sirviendo a Jesucristo y alcanzando almas, por cada uno, por Marcos, Sammy, por cada uno de ellos, por nuestros jóvenes de la iglesia, Abraham. Vamos a orar, alce su voz en oración. Y fíjese que mucha gente de los mundanos dice, no, en la iglesia no hay nada que hacer, los cristianos, uno se convierte al cristianismo y son bien aburridos. No, dice eso la gente del mundo, pero ¿cuántos saben que hay muchas cosas que hacer? Tenemos que orar, podemos congregarnos, podemos ayunar, podemos estar envueltos en el ministerio de Jesucristo. Vamos a orar, alce sus voces y clamemos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de tu trono, Señor, que te muevas de una manera sobrenatural en la vida de cada persona, Señor, por nuestras iglesias, Señor, que avives el fuego, Señor, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, Señor, por cada una de nuestras necesidades, Señor, por Rosita, Señor, por Carlos Romero, Señor, por la hermana Vicky, Señor, que la sanes, por Nena Barreras, Señor, por la familia Leprón, Señor, que tú les des fortaleza, Señor, por Gregorio Barreras, Señor, que tú lo sabes en el nombre de Jesús. Señor, fortalece, Señor, sana todo cáncer en el nombre de Cristo Jesús. Señor, venimos delante de tu presencia esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que sigues sanando, Señor, a los enfermos, Señor, y a aquellos que tienen cáncer, Señor, que los sanes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que sigues trayendo nuevos conversos, Señor, y nuestros miembros, Señor, miembros que se han ido, Señor, de nuestra iglesia. Te pido, Señor, que sigues abriendo puertas, Señor, de oportunidades, Señor. Y te pido, Señor, que bendigas a nuestros hermanos y hermanas que estén aquí, Señor. Toque nuestros corazones, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a dar los fuertes aplausos. Salúdense ahí de lejitos. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del alfarero, iglesia de compañerismo cristiano. Qué bendición y qué alegría que pueda venir a congregarse con nosotros. Todos son bienvenidos. Extrañamos a la gente que no ha venido después del coronavirus, pero seguimos creyendo en Dios que van a regresar y que nos visiten de vez en cuando. Vamos a empezar con los anuncios todos los domingos a la 1:30 de la tarde. Estamos aquí un día como hoy, el primer día de la semana. Parece que ahí viene Pascua, para que se alisten. 4 de abril, faltan como 2 semanas para que podamos estar todos juntos ese día reunidos aquí. Y el jueves a las 7 de la tarde estamos otra vez aquí, mitad de la semana, a las 7, una hora antes para la oración. Vengan, y sus hermanos, a congregarse
en la casa del Señor. Y el sábado tenemos evangelismo a las 11 de la mañana, una hora antes. Estamos para la oración. Véngase, únase con nosotros. Será una tremenda bendición para poder alcanzar almas para Cristo. Amén. Estos son todos los anuncios por hoy. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en lo que el pastor toma los diezmos y las ofrendas. Amén. Gloria al Señor. Sean fieles, hermanos, a todos estos eventos que tenemos y vamos a seguir creyendo en Dios por milagros. Aleluya. Vamos a tomar la ofrenda. Vamos a seguir invirtiendo en el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que estamos invirtiendo en el reino de Dios, hermano? Déjame decirte, cada vez que tú das es una inversión en el reino de Dios, donde el orín y la polilla no corrompen, dice la palabra de Dios. El Señor dice, haced tesoros en el cielo. Y esto es exactamente, cuando usted da, eso es exactamente lo que estamos haciendo, invirtiendo en la obra de Dios. Cuando usted da, inmediatamente, ese momento que usted se decide dar, inmediatamente lo que usted da se convierte en sagrado para las cosas de Dios. Todo lo que recibimos aquí en la iglesia viene a ser santificado y sagrado para la obra de Dios, y eso es lo que sucede con sus finanzas. Y es ahí donde se cumple la escritura, donde nosotros estamos invirtiendo en el reino de Dios, donde la polilla y el orín no corrompen. Cualquier cosa, cualquier necesidad que es suplida en cuanto a las finanzas, se hace porque ese dinero usted lo dio y porque ese dinero se apartó para la obra de Dios. Es para la obra de Dios, ya sea que enviemos para poder ayudar a nuestras iglesias hermanas, a nuestra iglesia madre, para dar para las misiones, ya sea que paguemos la renta, ya sea que compremos cualquier cosa, hagamos folletos, lo que sea, compremos papel, cualquier cosa, todo eso es sagrado para la obra de Dios, y eso se convierte a una bendición para usted, porque usted obedeció a Dios. Cuando usted da su diezmo, es algo sobrenatural. Una vez que usted lo entrega, una vez que usted piensa, una vez que usted se decide, una vez que usted recibe su salario y dice, voy a dar mi diezmo, inmediatamente el Señor toma esa ofrenda agradable y llega a Dios como olor fragante, la ofrenda, porque usted lo ha dado de todo corazón. Una de las cosas que debemos de hacer es darlo con todo el corazón y darlo sin recibir nada a cambio, porque Dios bendice y bendice al dador alegre. Debemos de darlo nosotros sin que nos duela, sin ningún titubeo, sin ninguna duda, porque entonces eso va a estorbar a nosotros el poder dar con libertad. La Biblia dice que nosotros demos con toda libertad. Dé con toda libertad conforme Dios puso a su corazón. Es una tremenda bendición poder nosotros tener un trabajo, poder recibir un salario. Es una tremenda bendición poder tener nosotros nuestros 5 sentidos, poder tener las fuerzas para hacerlo. Es una gran bendición. Hay personas que están súper bendecidas, personas que han recibido bendición de Dios porque ellos en un momento se decidieron en dar su diezmo y sus ofrendas. Estaba platicando yo con mi hermano, estamos trabajando en una casa, donde vive el hijo del pastor Jeremiah. El pastor Jeremiah, no sé si ustedes lo conozcan, él predica en la radio, tiene una iglesia como de 3,000 personas, y ha sido tremendamente bendecido. Este hombre de Dios da unas clases acerca de las dádivas y de los diezmos. Es sorprendente los milagros que él comparte de lo que ha sucedido en su iglesia. Y nosotros estamos remodelando un baño ahí en la casa de su nuera, o en la casa de su hijo, el hijo del pastor Jeremiah, y es una casa preciosa, una casa bonita. Y estábamos, mi hermano me decía, mira qué tan tremenda casa. Le digo, ellos de alguna forma u otra han sido bendecidos por Dios. Ellos algo están haciendo bien desde hace mucho tiempo. No es de que apenas ayer empezaron a hacer la obra de Dios y ya de un día para otro tienen lo que tienen. Ellos de alguna forma u otra han invertido en el reino de Dios. Cuenta el pastor Jeremiah que un tiempo, cuando él estaba pionando, llegó un llamado a su corazón y él sintió poder transmitir los servicios y las enseñanzas que él daba por televisión. Eso es algo que Dios puso en su corazón estamos hablando, hermanos, desde hace muchos años atrás. Estamos hablando de hace 40 años. En aquellos tiempos las cámaras no eran como ahora.
¿Te puedes imaginar, hermano, que Dios haya puesto en su corazón eso en el pastor Jeremiah, y él invirtió muchas cosas, mucho de su dinero, de las ofrendas, para poder llevar el evangelio a otros lugares? Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Nosotros apenas estamos transmitiendo, hermano. Estamos transmitiendo por YouTube, Facebook, por medio del teléfono que ya no tiene memoria, y mil disculpas para los que mandamos la mitad del servicio a veces. Pero es sorprendente cómo ellos tienen cámaras profesionales con diferentes ángulos. La cámara se puede acercar cuando el pastor está hablando, se puede acercar con los lentes sin estorbar a la gente. Tienen un ministerio tremendo y son tremendamente bendecidos. Algo bueno y algo bien hicieron en el pasado. Nosotros debemos de aprender a hacer las cosas bien. ¿Cuántos pueden decir amén? Si queremos ser bendecidos, déjame decirte, no va a ser quizás el día de mañana que vas a recibir, quizás sí. Es conforme Dios quiere, porque Dios tiene misericordia con el que quiere tener misericordia, y Dios bendice al dador alegre. Tú puedes ser grandemente bendecido y las puertas se te pueden abrir. Amén. Y contemplamos esa casa tan bonita que tiene el hijo del pastor Jeremiah y su esposa. Una simpleza que tú no te puedes imaginar, una humildad que tú no te puedes imaginar. Tú dirías, esas personas millonarias no te saludan o algo así. No, pero es una humildad tremenda de estas personas que Dios ha usado y sigue usando. Deja que Dios te use, deja que Dios, amén, use el ministerio y el potencial tuyo, amén, y ser fiel en las ofrendas. Dejémonos usar, y que nosotros podemos ser usados en esta congregación, que Dios nos pueda usar grandemente para poder servir, aleluya, a la comunidad y poder predicar el evangelio, dando nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Le voy a pedir a los que quieres con eso, amén, para que vengan y puedan ellos recoger la ofrenda. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Oscar, bendice las ofrendas y los diezmos. Gracias, Padre bendito y celestial, por este momento de poder dar a tu obra, Señor. Poder bendecir, Señor, bendice a cada hermano, Señor, que está aquí presente, Señor, que te diezmos sus ofrendas, Señor. Y al que no tiene, Señor, provéele, Señor, sus necesidades, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Dame una caña de pescar, quítame los ojos del pecado, llena mi vida de pasión, dame entrega y visión. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Amén. Qué bueno que están aquí. Denle un fuerte aplauso a la hermana Ruth, hermanos, porque aleluya, intentó. Yo creo que ha de ser de Jalisco y allá de mi tierra, donde no se rajan. Aleluya. Es de Puerto Rico. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Cómo saben, hermano, que todos los bateristas empiezan así despacito y luego cuando se sueltan casi desbaratan la batería? Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero qué bendición, aleluya, gloria al Señor, que hermanos estén dispuestos a responder al ministerio y ver la necesidad, porque tenemos mucha necesidad. Gloria a Dios, aleluya, es una bendición. Bienvenidos, hermanos, a la casa del alfarero, iglesia de compañerismo cristiano. Amén, es un gozo verlos a todos ustedes. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14. En el libro de Mateo 14, en el versículo 25, vamos a leer hasta el 31. Hoy quiero compartir un tema titulado No hay duda que Dios es real. En este texto que vamos a leer, vamos a observar cómo Pedro puso a prueba el poder de Dios, y cómo el Señor puso a prueba la fe de Pedro también. Pedro le dijo: si eres tú, manda que vaya
a ti sobre las aguas. Y el Señor le respondió, ven. Y usted sabe la historia que Pedro creyó en la palabra de Dios y salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Es el único humano que ha caminado sobre las aguas hasta hoy en día. Porque ellos creyeron y porque ellos obedecieron a la voz de Dios. En realidad, espiritualmente hablando, Pedro estaba caminando sostenido con su fe, su propia fe de él. Estaba siendo sostenido porque él creía en lo que Jesucristo le estaba diciendo, ven, sal. Creía en Jesucristo, creía en el poder de Dios y su fe lo estaba sosteniendo. Y en ese momento que él estaba creyendo en el poder de Dios y que estaba creyendo en Cristo, todo estaba bien, todo iba muy bien. Cuando él creía, cuando la fe estaba siendo activa en su corazón, cuando él lo estaba creyendo, todo estaba muy bien. Estaba caminando sobre las aguas. Pero fue cuando dudó de Dios, fue cuando dudó del poder de Dios, que él empezó a hundirse. Vamos a leer aquí en esta porción de escritura, el libro de Mateo 14, versículo 25 hasta el 31, dice más, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Padre, en esta tarde, Dios, pedimos que tú, Señor, puedas, Señor, poner fe en nuestro corazón y podamos creer, Dios. Aparta la duda y ayúdanos a confiar en ti y en todas las cosas que tú quieres hacer en nuestras vidas y apartarnos de todo obstáculo y de toda maldad, Dios, y podamos ser útiles para tu reino, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vemos que en ese momento, hermanos, comenzó a hundirse el apóstol Pedro y empezó a gritar, Señor, sálvame. Podemos ver en el texto que Jesucristo, dice la Biblia, que lo tomó de la mano y la primera pregunta que le hizo a Pedro le dijo, ¿por qué dudaste? Nosotros estamos en este lugar, algunos tenemos 40, 50 años de edad, hemos visto muchas cosas, otros hemos visto muy pocas cosas, algunos son niños que no han vivido mucho. Y tanto mayores como menores hemos pasado por situaciones, por tormentas, probablemente alguien nos ha llevado de la mano o alguien nos ha sostenido, probablemente la fe que tenemos nos ha sostenido, probablemente no hemos vivido mucho. Pero en esta tarde, hermanos, nosotros debemos de entender que hay un Dios y Él existe y Él está vivo, no está muerto. Jesús está vivo, Jesús vive y es real. Y no hay duda de que Él no exista porque Él existe. Aunque nosotros no lo podamos ver, mucha gente hoy en día se está convirtiendo al ateísmo porque no ven una señal de que Dios existe. Personas cristianas que han creído en Dios se han alejado de Dios porque no ven una señal o algo físicamente para poder convencerse. O quizás los problemas, o quizás las cosas que no suceden al favor de ellos los hacen alejarse de Dios, del Todopoderoso, y empiezan a dudar. Hemos vivido probablemente nosotros a crisis económicas, inestabilidades, hemos pasado por momentos difíciles en nuestras vidas, en nuestros hogares. Probablemente las promesas de Dios no llegaron para sostener nuestra vida y empezamos a dudar de Dios.
Pedro en la tempestad, en una situación difícil, cuando su fe lo estaba sosteniendo, la circunstancia de Pedro hizo que él empezara a dudar de Dios. La tempestad hizo que él empezara a dudar de Dios, viendo al Señor Jesucristo físicamente a un lado de él. Dudó de Dios, dudó del poder de Dios, viendo que el Señor Jesús ya había hecho muchos milagros, y el Señor le dice: ¿por qué dudas? Yo creo que nosotros hemos llegado en un momento donde la circunstancia, donde el dolor, donde el desánimo ha llegado a nuestras vidas y ni siquiera nos acordamos que somos hijos de Dios, o que somos cristianos, o que nos congregamos en una iglesia, o que tenemos ministerio. Y porque el desánimo llega a nuestras vidas, la fe que tenemos desfallece. La fe que nos ha sostenido hasta hoy en día, la fe que nos hace caminar, el creer en Dios, muchas veces eso se ciega en nuestras vidas, y empezamos a dudar del poder de Dios. Déjame decirte, hermano, no hay un problema grande que Dios no pueda solucionar. No hay situación grave que Dios no pueda arreglar. Si somos hijos de Dios, debemos de actuar como cuáles. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Debemos de creer en el poder de Dios, porque en Cristo todas las cosas son posibles. Vamos a ver en primer lugar qué tan difícil es tu problema de resolver. Según el diccionario, difícil, la palabra difícil quiere decir que es algo que existe y que hay una poca probabilidad de que ocurra, y que se requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio para poder lograrlo. Es algo casi imposible, la palabra difícil. Pero ¿qué tan grande es el problema que no puedes solucionar? Ha habido personas, hermano, que se han enfrentado y que han creído en el potencial de ellos mismos y han inventado cosas. Nosotros entendemos en la historia que hubo personas que intentaron y creyeron y tuvieron fe en ellos mismos. Aquella persona que quiso inventar el avión intentó una y otra vez. Él creía que podía inventar el avión porque vio a una ave volar. Y él dijo: si las aves pueden volar de esta forma, vamos a inventar algo donde nosotros podamos volar y poder viajar más rápido. Y esta persona empezó a crear y a ver, imaginarse. Todo le resultaba mal, pero él creía en que podía inventar el avión. La gente se burlaba de él, la gente lo criticaba y decía: estás loco. Pero él creyó hasta que intentó una y otra vez. Y sabemos que los aviones se inventaron y se han modernizado hoy en día cada vez más. Hoy podemos ver aviones que vuelan a 500 millas por hora y viajan y pueden estar al otro lado del mundo en el tiempo que tú menos te puedes imaginar. Porque una persona creyó en sí misma. Ahora te puedes imaginar creer en Cristo Jesús. Creer en el poder de Dios, porque qué tan difícil es el problema que nosotros no podemos resolver. Debes de creer en Dios. Tienes la ventaja y tienes todo a tu lado, porque tienes a Dios para poder resolver cualquier problema. Tu fe te puede sostener, pero es cuando dudamos de Dios, cuando dudamos de nosotros mismos, cuando dudamos, amén, de que el Señor no se está moviendo, de que no está trabajando en nuestras vidas. Es cuando nosotros dudamos, que no intentamos. Es cuando dudamos, cuando tenemos duda, cuando hay duda en nuestro corazón, en nuestras vidas, que se hace difícil de resolver las cosas. Quizás nosotros podamos pensar que las situaciones que estamos enfrentando son muy difíciles para poder resolverlas. Para ti es difícil. Cuando mis hijas están intentando hacer un problema de matemáticas, ellos miran el problema, ahora se los pintan con manzanas y peras, ¿verdad? Ellas tienen que contar con plátanos, con manzanas, con fresas, con todo lo que sea. Ellos tienen que hacerse una imaginación. Y en los problemas de matemáticas para ellas les empiezan a decir la maestra: ok, Juan tiene 15 manzanas
y él tiene que comer 1/4 de manzana cada día. ¿Cuántas manzanas va a ocupar en 15 días? Y ellos, ¿qué? Es un problema que tú dices. Esto se los digo porque mi hija tuvo eso exactamente de lo que te estoy diciendo. Y yo digo, ok, mira, vamos a ver y vamos a hacer esto. A veces dicen, el papá viejo, ¿qué sabe? A ver. Pero aunque se llaman fracciones, ¿verdad? Sí. Problemas matemáticos, yo les puedo decir. Para ellas es algo imposible. Pero empecé a decirle, mira, tienes tanto y esto es tanto por cuánto, dice mi hermano. Y le empecé a decir, amén, la solución, amén, y le saqué el resultado, amén. Y para su sorpresa, ella no creía que iba a ser ese el resultado, y ese era el resultado. Estaba yo en el trabajo y me dice, papá, mira, gracias por ayudarme, porque el resultado, mira, así también, yo también lo hice, así lo quebranté, así lo hice, y este fue el resultado. Nada imposible cuando tú crees que lo puedes hacer. La fe que nosotros tenemos, hermano, nos va a sostener para seguir caminando, para seguir progresando. Así como el apóstol Pedro, cuando salió de su barca, empezó a caminar y la fe que tenía lo sostenía sobre el agua. Estaba a punto de llegar con nuestro Señor Jesucristo. Estaba a punto de que ese evento fuera una historia diferente hoy en día, pero fue que la duda vino a su corazón, que lo paró de seguir haciendo muchas cosas. Probablemente, hermanos, la fe de Pedro, si no hubiera dudado hoy, nosotros también caminésemos en agua. Porque una persona, amén, creyó en él, en sí mismo, por medio de la fe en Dios. Pero hoy en día, amén, nosotros vemos la historia que Pedro titubeó y dudó. Por eso no nos animamos a caminar en el agua. Probablemente hoy todos caminásemos en el agua, hermanos. ¿Te puedes imaginar? Porque Pedro pudo haber caminado en el agua. Pero ¿qué acerca si lo ponemos de esta forma? Probablemente todos nosotros podemos solucionar los problemas con más facilidad si no dudásemos. Porque para Dios, amén, todo es posible. Nuestra fe nos puede sostener. A veces la fe o la duda más bien nos hace que no hagamos y que no avancemos y que no echemos el paso de fe para poder seguir creciendo, para seguir avanzando. Pero veamos cuál es la pregunta de nuestro Dios para todos aquellos que consideran que la situación que están enfrentando es demasiado difícil de resolver. En el libro de Jeremías 32:27 dice la palabra de Dios: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Mire lo que dice nuestro Dios: ¿habrá algo difícil que sea para mí? ¿Habrá algo difícil que sea para mí? Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, pueden calentar una tortilla en la estufa? ¿O todavía se queman las manos, hermanos? Podemos decir, ¿quién no puede calentar una tortilla, por favor, no? Todos podemos calentar tortillas. Podemos decir eso. Pero algunos son tan torpes, hermanos, que no sé, que las queman, ¿no? ¿Verdad? Oh, Dios bendito. Todos podemos calentar una tortilla, es fácil. Tenemos fe en eso, lo podemos lograr. Pero ¿qué es el problema más grande? ¿Qué es el problema más grande que no puedes solucionar tú en este momento? Déjame decirte, hermano. Miremos lo que dice Dios. ¿Habrá algo difícil que sea para mí? Dice la Biblia. En Dios todo es posible. Si nosotros creemos en Dios, todo es posible. Nuestro problema quizás sea demasiado difícil de resolver para nosotros, pero para Dios no. Para nuestro Dios no es difícil. Nosotros tenemos a un Dios que nos puede ayudar a solucionar nuestros problemas, a caminar con Él
y poder esperar en Dios que el Señor obre. Si nosotros no podemos, Él nos va a dar la fortaleza, la guianza, Dios nos va a dar el favor, Dios nos va a dar la ayuda que necesitamos para poder solucionar esos problemas. Es por eso que en lugar de desanimarnos, lo que tenemos que hacer es poner esa carga tan difícil que llevamos nosotros a los pies de nuestro Señor, y nosotros encontrar la paz en Dios y confiar en Dios. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la intención de Dios es que nosotros creamos y que no estemos afanados o preocupados o turbados, sino que vengamos a Dios y le digamos: Señor, este es un problema que yo no puedo solucionar, pero yo sé que en ti se puede solucionar. Entonces yo voy a estar viviendo en paz, Dios, porque tú vas a obrar a mi favor, tú vas a cambiar la situación. Yo no puedo hacer nada al respecto, lo único que puedo hacer es confiar en ti, y esa fe te va a llevar, aleluya, a que ese milagro se haga, porque tu fe te sostiene. Es posible que hoy tu problema no solamente es difícil, sino imposible. No hay probabilidad de resolverlo, y por eso hoy el Señor te recuerda esta gran verdad del libro de Marcos 10:27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Hace un momento estábamos platicando con el hermano Ricardo y me llega a la mente que le hacían una pregunta: ¿y cuándo va a terminar la quimioterapia? Y el doctor se molestó, dice el hermano Richard, y él dice: ¿acaso soy Dios? Por supuesto que él no es Dios, pero él sabe exactamente, amén, cuándo ese milagro puede ocurrir. Cuando hay cáncer en la sangre, solamente Dios puede hacer el milagro. ¿Cuántos pueden decir amén? Y cuando Dios decide, y cuando Dios obra, y cuando Dios le deja saber al doctor que ese cáncer ya no está naciendo, que ya no está desarrollándose, entonces el doctor dice: aquí ya no hay más cáncer. Y es cuando Él puede dar una respuesta. Porque Él no puede decir: ok, vas a tomar esto y para la siguiente semana el cáncer se va a desaparecer. Hay de problemas a problemas. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Hay un dolor de cabeza que se te puede calmar con una pastilla de Tylenol. Hay un problema. Hay enfermedades más graves que otras. Pero solamente Dios puede obrar milagros. Y es de acuerdo a nuestra fe, aleluya, que nosotros podemos descansar en Cristo. Lucas 18:27 dice: Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para nosotros, amén, todo es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible, nada, absolutamente nada. En segundo lugar, amén, no hay que desconfiar de las promesas de Dios, porque muchos cristianos nos aferramos a las promesas del Señor en nuestra vida, y esas promesas se han convertido en una ancla para soportar las tormentas de nuestra vida. Muchos de nosotros, amén, tenemos fe en ciertas cosas que van a suceder, y eso nos hace confiar en Dios, o confiar y esperar pacientemente, porque sabemos que van a suceder. Hay promesas, hay ciertas cosas, aleluya, amén, hay bendiciones de Dios. Hay cosas que suceden, aleluya, en las vidas de las personas. Pero el problema es cuando sentimos o pensamos que el tiempo ha pasado, que las circunstancias de nuestra vida, en lugar de mejorar, han empeorado. ¿Qué respuesta, aleluya, de Dios nos llega y comenzamos a nosotros a creer?
¿Qué estamos creyendo, aleluya, nosotros de Dios? Porque cuando se tarda la respuesta, cuando se tarda en pasar algo en nuestras vidas, cuando no están sucediendo al reloj y a nuestra agenda, es cuando empezamos nosotros a desconfiar de las promesas de Dios y empezamos a buscar soluciones humanas. Dios ya nos dijo que no nos desampararía. Dios nos dice en su palabra que nos va a ayudar y nos va a apoyar hasta las canas, dice la palabra de Dios. Hasta la vejez nos sostendrá, dice la Biblia. Eso es una promesa. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Es una promesa que Dios nos ha dicho, que Dios nos ha dejado en su palabra, que nos va a sostener hasta la vejez. La Biblia dice que Dios no dejará a la viuda ni al desamparado. Dios los sostendrá. Es una promesa del Señor. Dios nos promete esas cosas. Yo no sé si tú te acuerdas de Mefiboset, un hijo de la familia real de Saúl y de la familia de Jonathan. Cuando los filisteos vinieron a invadir a los israelitas, la criada de Jonathan sacó a Mefiboset en sus brazos, y cuando ésta iba corriendo, aquella se tropezó y el bebé cayó entre sus pies y quedó inválido Mefiboset y ya no pudo caminar. Y como el reino se le arrebató, aquellos se disparcieron. Saúl murió, Jonathan murió, la familia real empezó a desaparecer, ya no estaba. Mefiboset terminó en un lugar que se llamaba Lodebar, un lugar donde ponían a todas las personas que estaban endeudadas. Era como una cárcel, un lugar de pobres, un lugar de miseria. Ahí estaba Mefiboset, ahí creció y pasaron los años y vivió años en pobreza y en miseria. Mefiboset, hijo de la familia real del reino de Saúl. Y para hacer la historia corta, sabemos que David vino a ser rey porque era el ungido. Y una vez también se acordó de su amistad con Jonathan y él dijo: ¿habrá alguien en la casa de Jonathan, de Saúl, que quede? Porque quiero premiarlo, quiero ayudarlo, quiero bendecirlo. Y los criados de él dicen: sí, hay una persona. Dice: traédmela. Y fueron y lo buscaron y fueron y lo encontraron en Lodebar, en un lugar abandonado, un lugar donde muchas personas vivían en miseria. Llegó a los pies de David y David dice que se le devuelvan todas las tierras de Jonathan y todas las riquezas a Mefiboset, y comerá todos los días en mi mesa. Fíjate nada más cómo son las cosas, cómo son las situaciones. A veces nosotros vivimos en un lugar que se llama Lodebar, un lugar donde probablemente pasamos mucho dolor, donde nosotros hemos llegado a decir: Dios, ¿hasta cuándo vas a contestar mi oración? No te olvides de las promesas de Dios. No desconfíes de las promesas de Dios, porque Dios dijo que hasta las canas te ayudaría. Y a veces nos desesperamos nosotros porque estamos en esa circunstancia, en ese momento, y pensamos que Dios no va a llegar a ayudarnos. Pensamos que Dios nos ha olvidado. Dios no te ha olvidado, hermano. Dios siempre ha estado contigo. Si en nuestro corazón hay una sombra de duda en las promesas del Señor, en medio de su palabra nos hacen una pregunta el Señor. Mire, ¿sabes? Dios no nos deja, Él suple todas nuestras necesidades. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, estaba acostumbrado, sí, eran esclavos, pero estaban acostumbrados a comer bien, comer bien.
Y cuando salieron al desierto fue cuando empezaron todas las dudas y empezaron todas las quejas y empezaron a dudar de Dios, el pueblo de Israel. Y ellos extrañaban la comida, extrañaban la bendición que podían ellos gozar después de un día largo de trabajo. Lo único que comían era maná del cielo, pan con café. Solamente pan. Y se cansaron del pan. Y pidieron carne. Empezaron a pedir carne. Y Dios le dice a Moisés, pues dales carne. Y Moisés dice, ¿qué? ¿Mataremos todas las ovejas que tenemos? ¿Mataremos todas las vacas que traemos? Y para darle de comer, dices que le vamos a dar carne de comer al pueblo de Dios todo un mes. Moisés estaba diciendo y dialogando con Dios porque Dios le había dicho que le iba a dar carne por un mes hasta que se le saliera por las narices. Porque el pueblo de Dios desconfiaba y empezó a desconfiar de las promesas de Dios. Dios le dijo que Dios los llevaría a un lugar donde iba a fluir leche y miel, donde iba a haber, amén, bendición, y ellos empezaron a olvidarse y a desconfiar de las promesas de Dios. Y el Señor escuchó y vio la situación y les dice, yo les voy a dar carne todo un mes hasta que les salga por las narices. Pero Moisés tomaba en serio lo que Dios le decía. Él no se reía, él creía en el poder de Dios. Y decía, ¿cómo es que le vas a dar de comer al pueblo? Estamos hablando, hermano, de más o menos de los que salieron, ellos dicen, los que estudian y los que miran y todo esto, que eran como 6 millones de personas. Toda una nación, toda una ciudad. 6 millones de personas salir de esclavos de Egipto, y Dios les iba a dar carne por todo un mes. ¿Te puedes imaginar, hermano, carne asada todo un mes? Wow. En ese tiempo, aleluya, sabemos nosotros que Dios, amén, empezó. ¿Ha visto usted, hermano, en México, yo no sé si ustedes veían las parvadas de pájaros, de aquellos pájaros pechos amarillos, ¿no? ¿Cómo les llamaban ustedes? ¿Godornices? Zanates, algunos, ¿no? Pájaros, pero parvadas, nubes, hermano, nubes de pajaritos, de pájaros. Y que ellos venían y se paseaban, y cuando daban la vuelta, bueno, hacían un show por la tarde en mi tierra, me acuerdo, pero eran nubes de pájaros. Exactamente lo que Dios hizo, hermanos. Trajo millones y millones de codornices que venían sobre ellos, y el calor de alguna forma u otra, cuando llegaban con ellos ahí en el desierto, los codornices ya no podían volar y caían a los pies de todas estas personas. Carne para 6 millones de personas. Y ellos felices porque iban a hacer, los pelaban y los ponían en la lumbre y todos comiendo, aleluya, pollito asado por Cristo. Dice la palabra de Dios en Números 1:21, dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán en un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no, dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice Dios, hermano. ¿Se cortará la mano de Dios? Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Todo es posible. Déjame decirte, hermano, tu fe te va a sostener. Tu fe te sostendrá. Cuando hay duda y cuando empieces a desfallecer en las promesas de Dios, es cuando las cosas empezarán a andar mal para ti, porque no confías en Dios. Porque probablemente estás confiando en un hombre, probablemente estás confiando en algo más.
tu confianza siempre debe de estar en Dios. No hay duda de que Dios es real. cuando pueden decir amén. Tenemos que saber que nuestro Dios no deja ninguna de sus palabras sin cumplir. El libro de Josué 21, 43 a 45 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas sus buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, dice la Biblia. ¿No es Dios real, hermanos? Todo se cumplió, dice la palabra de Dios. No se acerca de ti, hermano, pero yo creo en Dios por los resbalados, a que vuelvan a confiar en Dios. Amén. Y eso es una de las cosas, aleluya, que yo creo, y es una de mis oraciones, amén, que los resbalados regresen a Dios, y ellos mismos, amén, se postren ante Dios, amén, reconociendo de que Él es real y Él vive para siempre. No podemos negar, amén, como padres y madres cristianos, que no hay mayor gozo que ver a nuestros hijos en el camino de Dios. El mayor anhelo, aleluya, de todo pastor, de todo hombre de Dios, amén, es de que el pueblo de Dios le sirva y crea al Dios real que nosotros servimos, a Jehová de los ejércitos, al Rey de reyes y Señor de señores, Cristo Jesús. Él vive, Él es real. Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y esto es algo, amén, que Dios quiere sobre los hijos de Dios, y no solamente los de nuestra familia, sino los que son de la casa de Dios, que son de la fe. ¿Cuántos pueden decir amén? Que todos ellos puedan venir y servirle al Señor, gloria a Cristo, arrepentirse de sus pecados y volver a confiar en Dios, y que de ellos salga, aleluya, amén, de que Dios es real, amén, y que no hay duda de que Dios es real y que Él existe. Que ellos puedan decir, amén, gloria sea al nombre de Dios, así como Nabucodonosor, amén, confesó, amén, y mandó una carta, amén, firmada a todo el mundo en ese tiempo, diciendo de que no hay un Dios como el Dios de Daniel, amén, y que a Él sea otorgada toda la gloria y toda la honra, y que a Él le sirvan, y a Él, aleluya, sea el reino por siempre y para siempre. De esa forma, aleluya, como Nabucodonosor, que todas esas personas que han dejado de dudar en Dios le puedan dar la gloria a Dios, que de su corazón puedan levantar el nombre de Dios, amén, que de todo, amén, a su ser puedan a reconocer de que el Dios que servimos, amén, tiene poder para poder resolver cualquier problema, que no hay nada imposible que Dios pueda hacer, amén, porque todo es posible en Cristo Jesús, amén. No hay duda que Dios es real. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Creo en Dios que veniste con un pensamiento en tus problemas muy agrandados, pero al escuchar la palabra de Dios hoy en día, ese problema probablemente se hizo más chico porque creíste. Es tu fe. Es la fe que tú muestras a Dios que hace ese problema convertirse más pequeño, porque crees en Dios. Tu fe te va a sostener. ¿Qué tanta fe tienes hoy en día, en esta tarde? ¿Qué tanto crees en Dios por tu vida, por tu futuro, por tu bienestar? ¿Qué tanto crees en el Señor? ¿Cómo está tu fe en esta tarde? Debes de confiar en el Señor, porque no hay duda de que Dios es real. Dios está presente. Él siempre está presente. Él siempre está obrando. Dios es poderoso. Quiero yo hacer una invitación para los que miran Facebook y YouTube. Quizás no eres salvo, quizás no crees en Dios, quizás has dudado de las promesas de Dios y estás escuchando este mensaje. Yo te quiero animar a que tengas fe, a que tu situación va a solucionarse cuando tú reconozcas que Cristo es el Señor. Cuando vengas y te arrepientas de tus pecados y le pidas perdón a Dios, es cuando ahí en ese momento algo va a suceder sobrenatural, que vas a empezar a ver el poder de Dios
en tu vida. Probablemente no eres salvo, no estás bien con Dios y te gustaría darle tu vida al Señor en esta tarde. Es una buena oportunidad para hacerlo. Quiero dirigirte en una oración para que lo recibas en esta tarde o en la hora que sea que estés viendo este mensaje. Pero debes de ser sincero con todo tu corazón haciendo esta oración. Quiero que repitas conmigo esta oración de fe. Di conmigo: Señor Jesús, esta tarde yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado, que he violado tu ley. Señor, he dudado muchas veces de ti, pero en este momento yo creo en ti y te acepto en mi corazón. Te pido que entres en mi vida, en mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz y por perdonar mis pecados. Ahora ayuda a mi fe, Dios, para servirte para el resto de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Probablemente estás aquí, no eres salvo, estás viviendo en pecado o eres un resbalado y te gustaría ponerte a cuentas con el Señor. Quiero que levantes tu mano y digas: yo soy esa persona, yo he dudado de Dios, me he desesperado, las promesas de Dios no llegan a mi vida y he dudado. Quiero arrepentirme de mis pecados. Amén. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. Jesús es real, hermano. Debes de seguir esperando y debes de tener fe, debes de confiar en el Señor. Tienes que tener ánimo. Debes de seguir caminando en Cristo Jesús. Debes de seguir sirviendo a Dios. Debes de seguir avanzando. Debes de seguir creyendo en Dios. Aleluya. Dios te ama y tú debes de amarle a Él, porque Él te ama. Él es el que te suple todas las cosas. Él es el que te da todas las cosas. Él es el que te da las fuerzas. Él es el que abre puertas. Confía en el Señor. Probablemente le has fallado al Señor. Pídele a Dios que te perdone en esta tarde. Dile que te ayude. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a invitarte a que vengas al altar y ores al Señor mientras cantamos un canto de adoración. Aleluya. Vamos a hacer esto. Amén. Aleluya. Una vez más vamos a cantar un canto y te voy a pedir que vengas al altar. Ahí es donde tú puedes, amén, hablar con el Señor, por el Cristo, mientras cantamos un canto de adoración. Temprano yo te buscaré. Habla con el Señor, amén. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, Señor Jesús, nos ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, Señor, nos ha sostenido.
has sostenido, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. ¿Por qué no le alaban al Señor, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Todo es posible en Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta fe, aleluya, debe de vivir en nosotros, la que nos sostiene. Debemos de seguir creyendo en Dios. Debemos de seguir confiando en sus promesas. Usted siga creyendo en Dios. No importa lo que suceda, no importa la situación, la tempestad, no importa cualquier cosa que usted esté pasando, mantenga la fe en Dios. Amén. Mantenga eso vivo siempre, todo el tiempo, en su corazón. Aleluya. En los tiempos antiguos inventaron una mecha de tela que podía alumbrar las casas, pero tenía que tener aceite. Y si no había aceite, aquella mecha podía encender, pero cuando no tenía aceite solamente salía un humo medio desagradable, que no era muy agradable a la nariz, y ellos no tenían aceite, pues no podían ellos prender la lámpara, y lo que hacían es que la apagaban porque pues no funcionaba muy bien esa lámpara sin aceite. Pero cuando había aceite, aquella mecha se podía estar prendida mientras había aceite. Así también nosotros, hermanos, si nosotros no tenemos fe, no podemos vivir, no podemos tener una vida victoriosa. Si no tenemos fe en Dios, si no estamos confiando en el Señor, nuestra vida va a ser inútil. No vamos a ser usados en el reino de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando hay fe, podemos alumbrar, podemos caminar, podemos reír, podemos nosotros triunfar, porque sabemos de que hay un Dios que nos sostiene, sabemos de que hay un Dios que nos ayuda y que no abandona. Nosotros somos los que abandonamos a Dios cuando sabemos eso, pero Dios siempre está ahí, todo el tiempo. Dios siempre está ahí. Acuérdense de la historia que el Señor mismo dejó a las 99 para ir por la que estaba abandonada por allá, no abandonada, sino que ella se había ido del redil, y Dios fue a buscar a aquella que no estaba con las 99, a la que estaba dispersada. Así es nuestro Dios. Cuando ve que no vemos, cuando ve que no estamos sirviéndole, el Señor nos alcanza. Así es tan bueno nuestro Dios, porque Él ama sus ovejas, Él ama a su pueblo, Él ama a su iglesia. Aleluya. Tenga fe en Dios. El milagro de Dios puede estar aquí a la vuelta, ya en una semana. Tenga fe en Dios. Aleluya. Siga confiando en el Señor, no importa. Amén. Aunque tardare, dice la palabra de Dios, la lluvia, usted siga confiando en el Señor. Gloria al Señor. Nos vamos a despedir. Sigan sirviendo al Señor. Nos vemos el jueves. Sigan invitando personas y vamos a seguir creciendo y confiando en el Señor. Vamos a seguir, amén, anunciando el Evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Le voy a pedir a mi hermano Richard que nos despida en una oración. Sí, por favor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Por todas las protecciones, Señor. Sí, seguimos confiando en ti, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que se lleven lo mejor de tu palabra, Señor, y lleven bendiciones a sus hogares, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga a todos. Es una bendición verlos, hermanos.